En este vídeo voy a explicar la ecuación continua, la ecuación implícita y la ecuación explícita de la recta. Ya vimos en un anterior vídeo la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas. Bien, empiezo por la ecuación continua de la recta. Aquí indico que si en las ecuaciones paramétricas, que ya vimos, despejamos el parámetro e igualamos, obtenemos la ecuación continua. Recuerdo que estas eran las ecuaciones paramétricas. El parámetro es lambda y este P1 y P2 eran las coordenadas de un punto cualquiera de esa recta y V1 o V2 era un vector director de esa recta. Bien, si despejamos de esta primera ecuación lambda, me queda que lambda es igual a esta expresión. Si en la segunda también despejamos lambda, me queda que es igual a esta expresión. Como lambda es igual a esta expresión y lambda es igual a esta otra, podemos igualar ambas expresiones y me queda esta ecuación. Esta sería la ecuación continua de la recta. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Como ejemplo, voy a utilizar la misma recta que vimos en el vídeo de la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas, y era la recta que pasaba por el punto 3, 2 y cogía como vector director el 3, 1. Bien, vimos que aquí las ecuaciones paramétricas eran 3 más 3 lambda es x e y es 2 más lambda. Es decir, este sería el punto, este el vector director y así salían las ecuaciones paramétricas. Si despejamos aquí lambda, me queda x menos 3 partido de 3 y aquí me queda que lambda es igual a y menos 2 partido de 1. El partido de 1 generalmente no haría falta escribirlo, pero para remarcar esta ecuación continua de momento lo voy a dejar. Bien, si igualamos las dos expresiones que son iguales a lambda, me queda x menos 3 partido de 3 es igual a y menos 2 partido de 1. Bien, esta sería la ecuación continua de la recta que pasa por este punto y tiene este vector director. Generalmente, si a mí me piden que calcule la ecuación continua de la recta que cumple, que pasa por este punto y que su vector director es este, no hará falta hacer todo este procedimiento, porque me doy cuenta que en esta ecuación continua, en los numeradores me queda la coordenada x menos la coordenada x del punto por el que pasa y la coordenada y menos la coordenada y del punto por el que pasa. Y los denominadores son las coordenadas del vector director. De manera que directamente, a partir de esta información, podríamos escribir esta ecuación continua. Por eso he dicho que dejaba el 1, para remarcar que la coordenada y del vector director es un 1. Sin embargo, esta ecuación se podría escribir pues sin poner el 1, es decir, directamente indicar esto. Y a la inversa, si a mí me dan la ecuación, a simple vista ya puedo saber que el vector director de esta recta es 3, 1. Por eso, si no vemos denominador, tenemos que ir con cuidado, ya que sin querer podemos poner que ese vector director tiene como coordenada y 0 al no ver denominador. Pero recuerdo, si no hay denominador, es un 1. Luego, si vemos la ecuación así, el vector director sería 3, 1. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo en el que el vector director tenga alguna coordenada negativa, ya que tendremos que ir con cuidado con un pequeño detalle. Por ejemplo, si me piden que calcule la recta que pasa por un punto que es el 2 menos 1 y cuyo vector director es, por ejemplo, el menos 3, 5, voy a escribir directamente su ecuación continua, que sería x menos 2 partido de menos 3 igual a y menos menos 1, es decir, y más 1, partido de 5. Bien, esta sería la ecuación continua. ¿Qué pasa? Que si el denominador tiene signo negativo, en ocasiones podemos escribir esta ecuación continua cambiando el signo menos tanto del denominador como del numerador para que el denominador se quede con signo positivo. De manera que esta ecuación quedaría menos x más 2 partido de 3 igual a y más 1 partido de 5. Entonces, si en lugar de darme el punto y el vector para que yo saque la ecuación continua,
me dieran directamente a mí la ecuación continua, tenemos que ir con cuidado, porque me pueden dar esta ecuación y yo a partir de ella querer sacar el vector director y sin querer poner como vector director el vector 3, 5, ya que veo que los denominadores son 3, 5. Sin embargo, este vector director sería incorrecto. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que no es 3, 5, sino menos 3, 5, como ya hemos visto? Pues fijándome en el numerador. Aquí podemos ver que este numerador, en lugar de tener x, tiene menos x. En lugar de haber escrito menos x más 2, pues también me podrían poner 2 menos x. Me podrían haber dado la ecuación con esa fracción escrita de esta manera, 2 menos x partido de 3. En ambos casos, si me dan 2 menos x o menos x más 2, que es lo mismo, al ver que la incógnita, la x, tiene delante un signo menos, me doy cuenta de que esta fracción en verdad es esta de aquí. Es x menos 2 partido de menos 3. Aquí la x sí que tiene signo positivo, luego la coordenada x del vector director es menos 3. Luego no sería 3, 5, sino que sería menos 3, 5. Bien, otro detalle que no he comentado en el ejemplo anterior, y es que de la misma forma que yo mirando la ecuación continua puedo sacar rápidamente el vector director, viendo los denominadores, menos 3, 5, viendo los numeradores también puedo sacar rápidamente un punto de esa recta, y es el número que está restando en ambos numeradores. Cuidado, es el número que está restando, de manera que el punto tendría como coordenada x aquí 2, y aquí como pone más 1, en verdad está restando el menos 1. Es decir, esto es y menos 1. Luego la coordenada y de ese punto sería menos 1. El punto sería 2 menos 1. De todas formas, si en algún momento nos liamos, siempre tenemos que pensar, cuando hemos cogido el punto, para estar seguros de si lo he cogido bien y pertenece a la recta, de si se cumple la ecuación, si se cumple la igualdad. Cualquier punto va a cumplir esta igualdad, de manera que si yo cojo el 2 menos 1, la manera de comprobarlo es cambiar la x por 2, la y por menos 1 y compruebo que se cumple la igualdad. Justo estos dos valores que los he sacado de aquí son los que harán que salga la igualdad 0 igual a 0. Es decir, si yo a la x le doy valor 2, me quedaría 2 menos 2 partido de menos 3, tiene que ser igual, cambiamos la y por menos 1, a menos 1 más 1 partido de 5. Esto da 0 igual a 0. Sí que se cumple la igualdad, luego quiere decir que el punto lo habría cogido bien. Esto suponiendo que me dan la ecuación y yo tengo que sacar el punto o algún punto. He dicho que el más rápido es mirando estos números. Si yo me equivocara y en lugar de coger como punto el 2 menos 1, miro aquí la ecuación y digo, pues el punto por el que pasa es veo aquí un menos 2, veo aquí un más 1 y sin darme cuenta escribo esto. O no me acuerdo bien de cómo sacaba el punto. Es tan sencillo como voy a la ecuación, cambio la x por la coordenada x del punto que he escrito, la y la cambio por el 1 y veo que entonces me quedaría menos 2 partido de menos 3 debe ser igual a 1 más 1 partido de 5. Y vemos que esta igualdad, en este caso, no se cumple. Lo quiere decir que el punto lo he cogido mal. Este punto no pertenece a esa recta. Y no solo este punto, cualquier otro punto que yo quiera sacar, ¿cómo lo sacaría? Pues le doy valor a la x o le doy valor a la y y calculo la otra incógnita. Es decir, si le doy valor a la x, calculo la y, despejo la y, y si le doy valor a la y, pues despejo la x. Por ejemplo, yo podría decir aquí, si x es igual a menos 1, quiero calcular cuánto vale la y. Pues me voy a la ecuación y cambio la x por menos 1. Entonces quedaría menos 1 menos 2 partido de menos 3 tiene que ser igual a y más 1 partido de 5. Pues de aquí es despejar la y. Menos 1 menos 2 menos 3 dividido entre menos 3 queda justo 1. Luego quedaría 1 igual a y más 1 partido de 5. El 5 lo paso multiplicando y quedaría que 5 es igual a y más 1. Si el 1 lo paso restando, queda que 4 es igual a y. Querría decir que la y
es 4. De manera que el punto tendría de coordenadas x igual a menos 1 e igual a 4. Es decir, sería el punto menos 1, 4. Que si tenemos dudas de si nos hemos equivocado en los cálculos, pues vuelvo a coger las coordenadas del punto, sustituyo en la ecuación y veo si se cumple la igualdad. Bien, vamos a ver otro ejemplo y en este caso voy a poner alguna de las coordenadas del vector director igual a 0. Por ejemplo, el punto voy a poner el menos 3, 1 y de vector director voy a poner el 2, 0. En este caso, al ser 0 la coordenada y del vector director, la coordenada x podría ser 1. Bueno, o podría ser cualquier número, ya que todos esos vectores tendrían sus coordenadas proporcionales. De manera que yo podría haber cogido como vector director el 1, 0. Y al revés también, si la coordenada x del vector director fuera 0, la coordenada y podría ser cualquier número, pues la más cómoda sería coger coordenada con valor 1. Pero bueno, como he puesto 2, 0, lo voy a dejar de momento 2, 0. Y entonces, en este caso, ¿cuál es la ecuación continua? Pues, si yo intento escribir la ecuación continua siguiendo el mismo razonamiento que antes, quedaría x más 3 partido de 2 debe ser igual a y menos 1 partido de 0. Pero esto matemáticamente es incorrecto. De manera que en realidad no tendría ecuación continua. Esta recta no tendría ecuación continua. Pero en ocasiones podemos encontrar esta expresión, aunque no sea correcta, escrita en algunos libros de forma simbólica. Es decir, ya que sabemos que cuando escribimos una ecuación de esta forma podemos identificar cuál es el vector director y algún punto de la recta. También nos podríamos haber dado cuenta de que no sale ecuación continua o no sale una ecuación continua válida matemáticamente si intentamos a partir de las paramétricas sacar la ecuación continua, ya que las paramétricas serían que x es igual a menos 3 más 2 lambda e y es igual a 1. En la ecuación paramétrica de la coordenada y no tendríamos lambda, no podemos despejar lambda, de manera que no podemos sacar esta ecuación continua. Pero como digo, en ocasiones en los libros nos podemos encontrar esta ecuación escrita y en ese caso pues sí que podríamos darnos cuenta de cuál es el vector director y un punto por el que pasa la recta. Bien, vamos a pasar a la ecuación implícita de la recta. Bien, la ecuación implícita, que también se puede llamar ecuación general de la recta, tiene esta forma. Va a ser un número por x más otro número por y más otro número igual a 0. Estos números los hemos llamado a, b y c. Para obtener esta ecuación de la recta, lo que podemos hacer para obtener esta ecuación es, a partir de la ecuación continua, pasar todos los términos que tiene esa ecuación a un lado de la igualdad. Y con esto pues habremos obtenido una ecuación de este tipo. Por ejemplo, siguiendo a partir del primer ejemplo que hemos visto antes, y que es el mismo que utilicé para la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas, teníamos que la ecuación continua me quedaba x menos 3 partido de 3 igual a y menos 2 partido de 1 o y menos 2 directamente. Bien, vamos a pasar todos los términos a un lado de la igualdad y obtendremos la ecuación implícita. El 3 lo pasamos a este lado multiplicando, el 1 directamente lo podemos quitar, quedaría x menos 3 igual a 3y menos 6. Y ahora pasamos todos los términos a un lado de la igualdad. Quedaría x menos 3y menos 3 más 6, que sería más 3, igual a 0. Esta de aquí sería la ecuación implícita de esa recta que hemos visto antes, que pasaba por el punto 3, 2 y su vector director era el 3, 1. Vemos que en este caso ese valor a que multiplicaba la x es un 1, el valor b es un menos 3 y el valor c es 3. Esto de aquí en realidad no hace falta ni siquiera indicarlo. Es para relacionar el resultado con la ecuación que había escrito aquí arriba. Bien, si tenemos una recta escrita con su ecuación implícita, el vector de coordenadas
A y B, es decir, el vector que sale de coger el coeficiente de la X y el coeficiente de la Y, será un vector perpendicular a la recta. Este vector perpendicular se llama vector normal a la recta. Es decir, en este caso, ese vector normal, que lo voy a representar con una n, tendría de coordenadas 1 o menos 3. Y es perpendicular a la recta, lo podemos comprobar, ya que el vector director de este ejemplo ya hemos visto que era el 3, 1. Y si hago el producto escalar de ambos vectores, se ve claramente que queda 3 menos 3 igual a 0. Luego, efectivamente, este vector es perpendicular a este. Luego, cuando a mí me den la ecuación implícita de una recta, podré sacar un vector normal a esa recta y a partir de él sacar un vector director de la recta. Por ejemplo, imaginemos que me dan la siguiente recta y me la dan con la ecuación implícita. 2x menos 3y más 7 igual a 0. Pues yo a partir de esta ecuación podría sacar un vector perpendicular a esta recta, un vector normal, que sería el 2 menos 3, y ya vimos cómo si tenemos un vector es fácil sacar un vector perpendicular a este, y un vector perpendicular a este sería vector director de esta recta. De manera que sacando un vector perpendicular a este vector tendría el vector director de la recta. ¿Cómo sacábamos ese vector perpendicular a este? Pues intercambiaba las coordenadas y una de las dos la cambiaba de signo. Por ejemplo, voy a cambiar el menos 3 de signo y quedaría el 3, 2. Podemos comprobar rápidamente que si hacemos el producto escalar de estos vectores el resultado es 0, luego son perpendiculares. Bien, de manera que si yo tengo la ecuación implícita, haciendo este razonamiento, puedo sacar un vector director de la recta. ¿Cómo podría sacar un punto de la recta? Pues dándole un valor a la X y despejando la Y, o al revés, le doy un valor a la Y y despejo la X. Por ejemplo, digo, pues la X es 0. Pues si la X es 0 me quedaría 2 por 0, 0, menos 3y más 7 tiene que ser igual a 0. Si de aquí despejo la Y, me queda que la Y es 7 tercios. Luego, un punto de esta recta, por ejemplo, sería el 0, 7 tercios. He sacado un punto cualquiera, podría haber sacado otro. Bien, tengo un punto, tengo un vector director, luego podría escribir ahora la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación continua, podría escribir cualquier ecuación de esta recta. Bien, y si en algún caso de una recta me dan un vector normal a ella, que indico aquí con coordenadas A, B, y un punto de esa recta, es decir, en lugar de darme un punto y un vector director, me dan un punto y un vector normal. ¿Cómo podría sacar la ecuación implícita? Pues muy sencillo, lo podríamos hacer de dos formas que en verdad son equivalentes. Una de ellas, la primera sería que esa coordenada x del vector normal por x, que sería la incógnita que se queda en la ecuación de la recta, menos la coordenada x del punto por el que pasa, más b por y, que será la que se queda como incógnita en la ecuación, menos y0, que es la coordenada y del punto por el que pasa, es igual a 0. Por ejemplo, si a mí me dicen, tenemos una recta que pasa por el punto 3, menos 1, y cuyo vector normal, o un vector perpendicular a esa recta, es el 2 menos 3. Pues yo sé que puedo sacar la ecuación implícita. La ecuación sería la A, que es el 2, por x menos el 3, más la coordenada b del vector normal, que es menos 3, luego sería más menos 3, pues voy a poner directamente menos 3 por y menos este menos 1, pues pongo más 1, igual a 0. Si quitamos los paréntesis y simplificamos, me saldrá la ecuación implícita. Queda 2x menos 6 menos 3y menos 3 igual a 0. Entonces queda 2x menos 3y menos 9
igual a 0. Vemos que efectivamente en la ecuación implícita siguen quedando como coeficientes de la x y de la y las coordenadas del vector normal. Bien, y si en lugar de la ecuación implícita dándome un punto y el vector normal a la recta quisiera escribir las paramétricas o la ecuación vectorial, por ejemplo, pues yo sé que a partir de este vector normal rápidamente podría sacar un vector director de la recta. Ya he dicho, cambio de posición las coordenadas y una la cambio de signo, por ejemplo el -3, entonces quedaría el 3, 2. O podría poner -3, -2, que sería un vector director con sentido opuesto, pero que también serviría como vector director de la recta. Bien, esta sería la primera forma que he indicado aquí arriba para sacar la ecuación implícita a partir de un punto y un vector normal. Pero, como ya he comentado, se puede hacer de otra forma. Y es que sabemos que la ecuación implícita va a ser de la forma a por x más b más c igual a 0, donde a y b lo sabremos si en el enunciado me dicen cuál es el vector normal. Luego lo único que me faltará calcular es la c, de manera que escribo esta ecuación donde lo único que nos falta saber es el valor de c. ¿Y cómo calculo este valor de c? Pues sabremos un punto que pertenece a esta recta. Luego sabemos que estas dos coordenadas, al sustituirlas en la ecuación se debe cumplir. De manera que podemos calcular cuánto tiene que valer c para que esa ecuación se cumpla para el punto que nos den. Vamos a verlo con este ejemplo. Si me dan este punto y este vector normal, yo sé que la ecuación implícita de esta recta tendrá la forma 2x menos 3y más un número c que no sé cuál es igual a 0. Yo sé que esta es la ecuación implícita de una recta que tiene como uno de sus puntos el 3 menos 1 porque me lo dice el enunciado. Luego sé que si sustituyo en la ecuación se debe cumplir. Luego 2 por 3 menos 3 por menos 1 más c debe ser igual a 0. Pues despejo de aquí y saco la c. 2 por 3, 6, menos 3 por menos 1 queda más 3, más c, tiene que ser igual a 0. Luego me sale que la c tiene que ser igual a menos 9. Ya sé cuánto vale la c, luego ya sé que la ecuación implícita de esta recta es 2x menos 3y menos 9 igual a 0. Y he obtenido lo mismo que antes. Bien, vamos a ver otro detalle. Y es que si alguna de las coordenadas del vector director es 0, la ecuación implícita la podemos obtener directamente de la ecuación paramétrica de esa coordenada que es 0 en el vector director. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que me dicen que tenemos una recta que pasa por el punto menos 1, 5 y que su vector director es el 3, 0. Igual que antes podría poner directamente 1, 0 porque sus coordenadas serían proporcionales a este vector. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así, por si me lo dan así no me doy cuenta. Bien, hemos visto que una forma de calcular la ecuación implícita es a partir de la ecuación continua. Pero ya he dicho que si una coordenada del vector director es 0, la ecuación continua no existiría si queremos escribir una ecuación matemáticamente correcta. De manera simbólica sí que podríamos escribirla poniendo que x más 1 partido de 3 es igual a y menos 5 partido de 0. Si la escribimos, aunque matemáticamente esté mal escrita, sí que es verdad que despejando también podríamos sacar la ecuación implícita. Si pasamos el 0 al otro lado multiplicando, esto se va, queda 0, de manera que me queda 0 igual a y menos 5, y esto ya sería la ecuación implícita. Si preferimos podemos escribir este y menos 5 al otro lado, de manera que quedaría y menos 5 es igual a 0. Esta sería la ecuación implícita, en la que no hay término con la incógnita x. ¿Cómo saco de aquí los puntos que pertenecen a la recta? Pues si despejo me doy cuenta de que directamente en esos puntos la coordenada y es siempre igual a 5.
y la x no aparece aquí, pues la x puede ser cualquier valor. Si analizamos el punto y el vector director de esa recta, pues es evidente. Este punto tiene como coordenada y 5 y el vector director no va a modificar esa coordenada y. Y la coordenada x, pues con este 3, pues se va a modificar siendo el valor que yo quiera. De manera que era evidente que los puntos van a tener como coordenada y 5 y como coordenada x cualquier valor. Bien, aquí arriba he indicado que si el vector director es 0, la ecuación implícita la podemos obtener directamente de la ecuación paramétrica de esa coordenada que es 0. Es decir, si yo llego a escribir las ecuaciones paramétricas, habría escrito x es igual a menos 1 más 3 lambda e igual a 5. Y como indico aquí arriba, directamente la ecuación implícita sería este igual a 5, que si queremos dejarla con la forma de la ecuación implícita, paso el 5 al otro lado y me queda y menos 5 igual a 0 como ecuación implícita. Luego directamente, si yo veo que una de las coordenadas del vector director es 0, miro cuánto vale esa coordenada en el punto que me dan y esa coordenada es fija. Luego de ahí directamente, como la coordenada fija en este caso era igual a 5, pues despejando ya tengo la implícita y no hace falta hacer todo esto. Bien, vamos a pasar a ver la ecuación explícita de la recta. Bien, indico que esa ecuación explícita es una ecuación de la forma y igual a mx más n, m y n van a ser dos números, que podemos obtener despejando la y de la ecuación continua o de la implícita. La m se llama la pendiente de la recta y la n es la coordenada y en el origen. Vamos a verlo. Como ejemplo, voy a utilizar la misma recta que en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, voy a partir en primer lugar de la ecuación continua, que era esta. Bien, de aquí lo que voy a hacer es despejar la y, que puedo hacerlo de dos formas. Paso este menos 2 al otro lado sumando y simplificamos, o paso el 3 multiplicando y luego despejo la y. Voy a pasar directamente el 2 al otro lado. Entonces quedaría, bueno, este x partido de 3 voy a dejarlo como x partido de 3 menos 3 partido de 3 es menos 1 más este 2 es igual a y. Luego me queda que la y es igual a x partido de 3, que voy a ponerlo como 1/3 por x, para dejar la x multiplicada por esta m, que es la pendiente, que sería 1/3, más menos 1 más 2, que es más 1. Bien, esta sería la ecuación explícita de la recta cuya ecuación continua es esta. Si en lugar de hacerlo a partir de la ecuación continua lo llego a hacer a partir de la ecuación implícita que hemos calculado antes de esta recta, esta era la ecuación implícita que había obtenido a partir de la continua. Luego si despejo la y me va a quedar exactamente lo mismo. Quedaría que menos 3y es igual a menos x menos 3. Cambio los dos lados de la igualdad de signo y queda 3y igual a x más 3. Si paso el 3 dividiendo, queda igual a x partido de 3, que es 1/3 de x, y 3 dividido entre 3, que es más 1. Me quedaría exactamente lo mismo, lógicamente. Bien, un detalle, y es que las rectas paralelas al eje y no tienen ecuación explícita. Vamos a ver por qué. A ver, una recta paralela al eje y, por ejemplo, sería una recta como esta. Vemos que su vector director sería un vector director vertical, luego su coordenada x, la del vector director, sería 0. Por ejemplo, su vector director podría ser 0, 1. De manera que como su coordenada x en el vector director es 0, la ecuación paramétrica x igual a la coordenada del punto por el que pase, por ejemplo, digamos que esta recta tiene como uno de sus puntos el 2, 5. Querría decir que sus ecuaciones paramétricas son x igual a 2 e igual a 5 más 1 lambda, es decir, más lambda.
Ya he dicho antes que en estos casos directamente la ecuación implícita, si la quisiéramos sacar, sería de este x igual a 2, pasando el 2 restando, me quedaría esta ecuación x menos 2 igual a 0, que sería la ecuación implícita. He indicado aquí que la ecuación explícita la podemos sacar a partir de la implícita despejando la y. Pero es que en esta ecuación implícita no tenemos término con la incógnita y, luego no podemos despejar la y. Y si intentara escribir la ecuación continua, que matemáticamente no sería correcta, ya que una coordenada del vector director es 0, pero si aún así la escribiera e intentara despejar la y, vería que no puedo despejarla. Es decir, no tiene ecuación explícita. Bien, vamos a ver ahora el significado de pendiente. La pendiente de la recta es lo que aumenta la coordenada y, que se llama la ordenada, cuando la coordenada x, que se llama cisa, aumenta una unidad. Es decir, si yo tengo una recta y cojo un punto cualquiera de esta recta, si yo aumento la coordenada x una unidad, es decir, si desde este punto a lo que vale su coordenada x le sumo 1 y miro para este valor, este nuevo valor de la coordenada x, dónde está el punto, es decir, cuánto vale aquí la coordenada y, lo que ha aumentado la coordenada y sería la pendiente de la recta. Es decir, si en este punto la coordenada x fuera 2, en este sería 3. Si en este fuera la coordenada x 5, en este sería 6. Y lo que quiero ver es cuánto ha aumentado la y, es decir, miro cuánto vale aquí la coordenada y cuánto vale aquí. Es decir, aquí esta longitud sería 1 y esta longitud sería justo la pendiente. Bien, esto quiere decir que este vector, que va de aquí a aquí, sería vector director de la recta y sus coordenadas serían 1m. Luego podemos afirmar que si tenemos el valor m, que es la pendiente de la recta, el vector de coordenadas 1m será vector director de esa recta. Esto también era fácil de ver pasando la ecuación explícita a ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, en el caso anterior teníamos que la ecuación explícita era 1/3 de x más 1. ¿Cómo a partir de la explícita paso a paramétrica? Es muy sencillo. Digo que la x es lambda y entonces ya tenemos las paramétricas, es decir, x sería lambda e y sería pues 1/3 de x, que es lambda, más 1. Si quiero escribir esta expresión en la forma en la que comúnmente escribimos las paramétricas, pues sería y es igual a 1 más 1/3 de lambda. Y vemos que si tenemos las ecuaciones paramétricas, es decir, las paramétricas serían estas ecuaciones, y si tenemos las ecuaciones paramétricas de una recta, sabemos que los coeficientes de lambda son el vector director. Es decir, de aquí podemos deducir que un vector director de esa recta es 1, 1/3. Y efectivamente, si esta es la ecuación explícita, la pendiente es 1/3, porque es el coeficiente de la x, y el vector director es justo 1, y la pendiente 1, 1/3. De manera que, como observamos, hay diferentes maneras de darnos cuenta de lo mismo. Bien, vamos a ver entonces, en el caso de que de una recta me den un punto y me den su pendiente, cómo podemos sacar sus ecuaciones. Si me dicen, por ejemplo, que tenemos un punto de una recta, es decir, me dan las coordenadas de ese punto, y me dan cuánto vale la pendiente de esa recta, la forma de sacar una ecuación de esa recta, lo que se llama en forma punto pendiente, se obtendría de la siguiente forma, y es mediante esta expresión. Por ejemplo, si me dicen, tenemos una recta que pasa por el punto -3, 4, y cuya pendiente es 2. Pues yo sé que sustituyendo aquí x0 y 0 por las coordenadas del punto y m por 2, habría sacado
la ecuación de la recta, que simplificándola podría obtener la ecuación explícita, es decir, quedaría 2, que es la pendiente, por x menos menos 3, es decir, x más 3, más 4. Esta sería ecuación de esta recta, que si quiero dejarla de forma explícita sería igual a 2x más 6 más 4, es decir, igual a 2x más 10. Me doy cuenta de que el 2 es el coeficiente de la x, que es la pendiente, coincide, luego está bien, y para comprobar que no me he equivocado, puedo mirar si este punto efectivamente pertenece a la recta. Es decir, cambio la x por menos 3 y la y me tiene que dar 4. Quedará que y es igual a 2 por menos 3 más 10. 2 por menos 3 menos 6 más 10 queda 4. Luego efectivamente la ecuación la he escrito bien. Otra forma de deducir esta ecuación explícita, si tengo la pendiente y un punto, es, yo sé que la ecuación explícita de la recta tiene la siguiente forma y es y es igual a mx más n. La m ya la sé porque es 2, luego yo sé que para esta recta la ecuación va a ser y es igual a 2x más n. Solo me falta calcular la n. Yo sé que el punto menos 3, 4 pertenece a esta recta. Luego, si sustituyo la x por menos 3 y la y por 4, puedo calcular el valor de n para que se cumpla la igualdad. Es decir, 4 sería igual a 2 por menos 3 más n. Si de aquí despejo la n, quedaría 4 es igual a menos 6 más n, que queda que la n sería 4 más 6, que es 10. Me doy cuenta entonces que la n es 10, de manera que la ecuación de esta recta es 2x más 10. Y yo tendría también la ecuación explícita de esta recta. Luego son dos formas equivalentes para, a partir de un punto y la pendiente de la recta, poder sacar su ecuación explícita. Bien, vamos a ver unos últimos detalles y lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que nos dicen que calculemos la recta que pasa por el punto A igual a 5 menos 1 y también por el punto B con coordenadas 7, 4. Bien, como tengo dos puntos, podría sacar un vector director calculando el vector que va, por ejemplo, desde A hasta B. Tendría un punto y un vector director, luego a partir de ellos podría sacar cualquiera de las ecuaciones. Pero vamos a ver, en función de qué ecuación me pidan, cómo podemos obtenerlas de la manera más rápida posible. Entonces, por ejemplo, un vector director de esta recta podría sacarlo sacando el vector AB, que sería el que saldría de hacer 7, 4 menos 5 menos 1, que quedaría 2, 5. Bien, este sería vector director. Quiere decir que si este es el vector director, si la coordenada x aumenta 2 unidades, la coordenada y aumenta 5. Es decir, si yo tengo esa recta, su vector director, cada vez que aumenta 2 unidades en el eje x, en el eje y aumenta 5. Luego, cada vez que aumenta una, aumentará la mitad de 5, es decir, 2/5. Es decir, su pendiente será 5 medios. Luego, si yo tengo el vector director de una recta o tengo dos puntos con los que puedo calcular el vector director, la pendiente la puedo calcular haciendo la división de la coordenada y dividido entre la coordenada x. Es decir, o lo que sería equivalente, yo puedo sacar como vector director uno que sea proporcional a este, y uno que sea proporcional a este, puedo decidir que quiero que la coordenada x sea 1, luego si la coordenada x es 1, la coordenada y saldrá también de dividir entre 2, en este caso estas coordenadas, es decir, quedaría 5 medios. Y ya hemos visto que si el vector director es 1 y un número, este número es la pendiente, o al revés, si la pendiente es este valor, el vector director es 1 y la pendiente. Vamos, es analizarlo de diferentes formas para llegar a lo mismo.
De manera que, por ejemplo, si quisiera hallar la ecuación explícita, yo con este cálculo he visto que puedo hallar cuánto vale la pendiente, luego sé que la ecuación será y es igual a 5 medios por x más n. Solo me faltaría hallar la n. Como sé que pasa por el punto A, pues sustituyo en la ecuación y quedará que menos 1 es igual a 5 medios por la x, que es 5, más n. De aquí despejo la n, me queda entonces menos 1 es igual a 25 medios más n. De aquí despejo la n, paso el 25 medios al otro lado restando y entonces quedaría menos 1, que sería menos 2 medios, menos 25 medios, que sería entonces que la n es menos 27 medios. De manera que la ecuación explícita de esta recta sería 5 medios de x menos 27 medios. Bien, si me piden esta ecuación explícita a partir de estos dos puntos de la recta y no me doy cuenta que a partir de los dos puntos con los que saco el vector director puedo sacar la pendiente, podría obtener esta ecuación explícita hallando la ecuación continua y despejándola ahí. O hallando las ecuaciones paramétricas, a partir de ellas la continua, que no es necesario ya que puedo escribir directamente la continua, y despejándola ahí. Vamos a verlo. Entonces, si pasa por este punto y he hallado que el vector director es este, yo sé que su ecuación continua sería x menos 5 dividido entre 2 es igual a y menos menos 1, es decir, y más 1, partido de 5. Paso este 5 aquí multiplicando, este 2 al otro lado multiplicando, y queda entonces 5x menos 25 es igual a 2y más 2. Paso el 2 restando, queda 5x menos 25 menos 2 igual a 2y. Y paso el 2 dividiendo, este menos 25 menos 2 menos 27. Y queda entonces que y sería igual a 5 medios de x menos 27 medios. De manera que vemos que, lógicamente, me queda la misma ecuación explícita, haciéndolo de dos formas diferentes. Bien, habría otra forma de hacerlo y sería pues sacando la implícita y a partir de ella despejando la y para sacar la explícita. Para sacar la implícita directamente necesito un vector normal, pero como tengo el vector director que es el 2, 5, pues sabemos que podemos sacar un vector normal, un vector perpendicular, cambiando de posición las coordenadas y cambiando una de ellas dos de signo. Vamos a verlo. Voy a quedarme con este punto y este vector director, es decir, con el punto A, 5 menos 1, y con el vector director, que es el 2, 5, y a partir de este vector director voy a sacar un vector normal, que va a ser el menos 5, 2 o el 5 menos 2, pues por ejemplo el menos 5, 2. Como sé que este es el vector normal, sé que la ecuación implícita va a ser menos 5x más 2y más c, que no sé cuánto vale, igual a 0. Para hallar la c, sustituyo el punto en la ecuación y queda menos 5 por 5. Aquí estoy sustituyendo el punto en la ecuación, más 2 por menos 1 más c igual a 0. Si despejo la c queda menos 25 menos 2 menos 27, queda que la c es igual a 27. Luego tengo que la ecuación implícita es menos 5x más 2y más 27 igual a 0. He obtenido la implícita. ¿Cómo saco la explícita? Despejo la y. Queda entonces que 2y es igual a 5x menos 27. Luego la y es igual a 5 medios de x menos 27 medios. Y vuelvo a obtener la misma ecuación explícita como era lógico. Bien, y con este último ejemplo ya habríamos visto todo lo que queríamos saber sobre las ecuaciones de la recta. Y esto sería todo.